¿Sabes por qué no hubo clases el lunes? El 5 de febrero de 1917 se proclamó la Constitución mexicana y este lunes recordamos esa fecha y descubramos. Hoy en Pregúntale a Lynn te voy a platicar sobre las diferentes constituciones que han habido en México. Y por supuesto de la del 5 de febrero de 1917. Pero para ello, ¿qué crees que hice? Fui al Museo de las Constituciones. Además de que está súper interesante, te lo recomiendo, es un museo interactivo. En la entrada me recibió la bandera de México y la bandera de la UNAM, porque es de la UNAM. El museo se llama de las Constituciones, porque habla sobre ellas, es decir, sobre las normas que debemos de seguir para vivir en México y que están escritas en la Constitución. La Constitución, por cierto, no es estática, sino que está en constante movimiento, porque las leyes se van actualizando por los diputados y por los senadores, que son quienes nos representan y escriben las modificaciones de las leyes. En la Constitución se plasman tanto las obligaciones como los derechos que tenemos. Serían como las reglas del juego de la convivencia social. Una constitución viva es entonces porque integra el presente, lo que está pasando ahorita, lo que pasó en el pasado, que se fueron estableciendo, y el futuro. Mira este juego que está lleno de retos y puedes obtener muchos puntos si contestas estas preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes la hacen? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se aplica? ¿Dónde? Las obligaciones del Estado para que las personas puedan ejercer sus derechos son obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Proteger, garantizar, respetar y promover, pues todas. No, los niños tienen los mismos. ¿Los niños tienen los mismos derechos que las personas mayores? ¿Sí o no? Cierto. Cierto, pues ponle. Dale, cierto. Tienen menos. En la Constitución también se establecen las reglas que controlan a los diferentes poderes. El ejecutivo, que es el del presidente, el legislativo, que son los senadores y los diputados, y el del poder judicial, que son 3 poderes separados. También nos habla del derecho de las personas. La Constitución nos ayuda a vivir en paz y a saber las reglas de las leyes de convivencia. Te cuento que la Constitución se conforma de 2 partes. Una parte, que es la dogmática, es decir, ahí contiene los derechos y las obligaciones de las personas. Y la orgánica, que es la estructura de organización de los poderes, como te decía. La primera constitución que hubo y nos rigió fue una que se hizo en Cádiz, España, en 1812. Mírala. Acuérdate que en ese momento todavía éramos un país que se llamaba la Nueva España, pero ya se estaban cuajando los planes de independencia. Desde 1808, unos criollos querían liberarnos de España y que México fuera independiente, lo cual se logró. Entonces, en 1810, como sabes, Allende, Miguel Hidalgo y otros iniciaron la lucha de la independencia. En 1812, Morelos convocó a un Congreso Nacional y se presentó el ideario político que tenía él. Y en 1813 se organizó el primer congreso que se iba a mover de donde se hizo a Apatzingán. Y en 1814 ya se promulgó la primera constitución que se llamó la Constitución de Apatzingán. Mírala. La Guerra de Independencia terminó en 1821, con la firma del Plan de Iguala, que proponía
un gobierno todavía monárquico, pero moderado, que fuera autónomo de España. Entonces, el 28 de septiembre se promulgó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y nos declaramos soberanos de España. Y en febrero de 1822 se instauró el primer Congreso Constituyente, ¿ok? Y en mayo fue cuando Agustín de Iturbide es declarado emperador. Pero un año después, en marzo, abdicó Iturbide y entonces se instaura el segundo Congreso Constituyente. Como ves, hay muchos cambios. En 1824 se escribe la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Mira, aquí está, te la muestro. Con base en ella, hubo elecciones para presidente y vicepresidente, que fueron Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, en 1824 a 1828. Mira el papel, moneda que había. Las monedas de la época de plata eran de 8 reales y la moneda de la jura de la Constitución. También la medalla de José Agustín. Pero cuando terminaron, el país estaba otra vez en una crisis política y centralistas y federalistas luchaban todo el tiempo. Entonces, en 1834, Antonio López de Santana le pidió al Congreso que revisara la Constitución de 1824. Y entonces se hizo una nueva legislación. Y ahora eran los centralistas los que estaban en el poder. Es que variaba de uno u otro. Constaba de 2 documentos. Las 7 leyes de 1836 que hablaban de libertad, de propiedad, de igualdad, y las bases orgánicas de 1843 que hablaban de libertad y de no esclavitud. Pero algunos no querían ser centralistas, como Texas, por ejemplo, y se separó de México. Mira este Código Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos de 1847. Y también ve estas otras monedas de 1866, cuando Maximiliano fue emperador. En el 57 se proclamó otra constitución que hablaba de soberanía y que la soberanía estaba en el pueblo. Y se prohíbe también, obviamente, la esclavitud, hay una libertad de enseñanza, de reunión, de la protección de garantías individuales. Esta constitución revivió los conflictos que había entre conservadores y liberales. El gobierno de Benito Juárez enfrentó a los conservadores. En 1872, Lerdo de Tejada incorporó las leyes de reforma, que las incorporó a la Constitución y restableció el Senado, que no estaba funcionando. En 1876 entra Porfirio Díaz, que llegó a la presidencia porque no quería que Lerdo de Tejada se reeligiera, y cambió 20 artículos de la Constitución. Pero luego él se reeligió muchas veces. Pero esa es otra historia. En 1910 empezó la revolución y Madero al año entró triunfante a la Ciudad de México, pero su gobierno duró solo unos cuantos años. Ve el Plan de Guadalupe de 1915 y estas otras monedas y billetes. Continuaron las luchas y en 1917 Carranza proclamó la Constitución, que ahora sigue siendo vigente, aunque ha tenido modificaciones que le han hecho a lo largo de estos más de 100 años. Aquí, por ejemplo, ve a Carranza firmando la Constitución. Y aquí, por ejemplo, cómo era el Congreso. Esta es una foto que tomó Casasola y la silla y el escritorio de esa época. Pero no podemos dejar de hablar de una mujer muy importante, Ermelinda Galindo, que en 1917 contendió para ser diputada. No ganó, pero fue la primera mujer que lo hizo en México.
Ella escribió artículos sobre actitudes, ideales, luchó por consolidar los derechos de las mujeres, la equidad, la justicia y que las mujeres fueran libres y con los mismos derechos que los hombres en nuestro país. Desde 1917 a 2024 se tiene esta Constitución, pero te digo que ha tenido varias actualizaciones y modificaciones. El educador Freire, que proponía escuela abierta, hablaba de los analfabetos políticos y decía que tenían una percepción tan ingenua de la realidad por no saber. Por eso nosotros debemos aprender muchas cosas. Te cuento, por ejemplo, que ser ciudadano implica ser social, es decir, tolerante y respetuoso. Ser civil, ejercer los derechos y asumir las obligaciones que nos corresponden. Ser plural, tener una visión ciudadana sin juicios o prejuicios. Ser igualitario, oponerse a la discriminación. Ser imaginativo, buscar alternativas y solucionar hasta lo que parece imposible. Hay derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y culturales, derechos de los pueblos y naciones. También puedes jugar a este juego. Hay varios. En este tienes 5 minutos para obtener hasta 1000 puntos. Y mira, aquí otra actividad interactiva. Este es un partido de fútbol de la UNAM, de los Pumas, ve cómo están vestidos, que es el equipo de valores. Y otro equipo que es el de antivalores. A ti te toca seleccionar al equipo de fútbol. ¿Meterás el gol? Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para recibir notificaciones y hasta la próxima.